Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Amén. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos los que están presentes, los que están viéndonos a través de las redes sociales, los que están escuchando por las aplicaciones. Sean todos muy bienvenidos en esta hora que hemos preparado nuestro corazón para recibir instrucción de parte del Señor. La semana pasada empezamos a estudiar lo que es el verdadero evangelismo que tanta falta hace en la iglesia, un evangelismo dinámico, un evangelismo que produzca ese cambio que Dios espera en las personas. Y haciendo un repaso de lo que vimos la semana pasada, estuvimos hablando de la importancia que tiene la ley, cuando nosotros predicamos el Evangelio. El predicar el Evangelio significa dar a conocer buenas nuevas, buenas noticias. ¿Buenas noticias para qué? Para salvación. Pero antes de predicar las buenas nuevas tenemos que confrontar el hombre con el pecado. Y ahí la ley es la que nos va a servir como ayo, como maestro, como guía para llevarnos a la gracia. Veíamos la semana pasada que la ley es como un espejo donde nos reflejamos. Si la ley no existiera o no hubiese sido decretada por Dios, nunca habríamos sabido que robar era malo, pecar era malo, mentir era malo. No nos habríamos dado cuenta de eso. Pero Dios estampó la ley y del momento que la ley fue dada a conocer, ya estuvimos todos bajo la ley. Todos, sin excepción, sin que nadie se salve, sea rico, sea pobre, sea bueno, sea malo. Y como dice la palabra, no hay ninguno bueno. Son todos malos, no hay ni un justo. Entonces, si el hombre primero no acepta su condición, no acepta que es una persona que ha errado la ley, que ha pecado, la gracia no va a llegar. ¿Cuándo llega la gracia? Cuando la persona se arrepiente, cuando la persona reconoce que ha infringido una ley dictada por un ser tan santo, tan supremo y tan soberano de todas las cosas. Cuando el hombre empieza a entender de que a veces su comportamiento va contra lo que Dios quiere, su palabra va en contra de lo que Dios señala en su palabra, va a indicar de que el hombre no está sujeto a la gracia porque la ley lo domina. Entonces, eso lo vimos la semana pasada, en donde vimos que estamos todos bajo la ley, todos, sin excepción. Todo el mundo, sea bueno, sea quien sea un mandatario, sea un ministro, sea un senador, sea un diputado, sea un alcalde, sea quien sea, todos estamos, sea una persona con dinero, sin dinero, sea una persona bondadosa, buena, sea una persona que es buen padre, buena madre, buen empresario, no significa, digamos, que esté cumpliendo con lo que la ley dice. Entonces,
Vimos que la ley es la que nos da el conocimiento de que hemos pecado. Y es tan comparable la ley de Dios con la ley del hombre, porque si la policía detiene a un hombre porque el hombre mató a alguien, si la ley no dijera que el homicidio es un pecado y por lo cual requiere una paga, no podrían hacer nada, estaría libre de hacer lo que quiera. Pero como la ley dice de que pecar, matar a una persona es malo, ese hombre va a tener que pagar con cárcel. Ahora, ¿qué dice la ley de Dios? La ley de Dios dice que el pecado es una transgresión a la ley de Dios. Y nadie puede ignorar o puede decir, yo no conozco la ley. Volviendo a la ley terrenal, si a una persona la detienen y le dicen, tú hiciste algo malo, ¿por qué? Porque la ley dice que es malo lo que tú haces, por lo tanto tienes que enfrentarte a la justicia. El hombre puede decir, pero yo no sabía, lo lamentamos mucho, pero la ley es la ley. Tú, aunque lo ignores, la ley está sobre ti, por lo tanto tienes que cumplir con lo que la ley dice. Y eso es verdad, estamos todos bajo la ley. Entonces, ¿para qué nosotros aplicamos la ley en el Evangelio? Primeramente para que la persona reconozca que necesita un Salvador. No hay vuelta que darle. No se puede justificar a sí mismo. La Biblia está llena de versículos que vamos a revisar algunos, en donde habla que la transgresión a la ley es un pecado que produce muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero también dice la dádiva, regalo, lo que Dios da es gracia, es vida eterna, es perdón. Entonces, si nosotros hablamos con la persona que se cree justa, la persona que dice, no, yo no le hago mal a nadie, la persona que dice, yo nunca he pecado, es una persona orgullosa que ignora de que hay una ley sobre ella y que la trata como culpable. Es reo, es culpable de un pecado. Así que vamos a abrir la Biblia en Hechos 28. Hechos capítulo 28, versículo 23, y dice así: habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta parábola: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, y diciéndole a nuestros padres: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus oídos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pueden tomar asiento. La palabra del Señor nos indica
de que Dios conoce el corazón del hombre y que nos ha hablado antes, durante y después de tiempo. Porque al salir de acá seguramente, o alguna persona que esté escuchando, el día de mañana va a recibir una palabra, pero como no tiene oídos para oír, como su corazón está engrosado, como es un ciego porque tiene ojo y no ve, no va a entender. ¿Por qué no va a entender? Porque no se ha dado cuenta que es una persona que la Biblia la trata como espiritualmente muerta. Es una persona que, si bien respira, no tiene vida espiritual. Y el que no tiene el Espíritu de Dios es una persona que no tiene vida. Por eso Jesús dijo, el que tiene la palabra o el que tiene a mi Padre, me tiene a mí, y yo soy vida. Jesús dijo que Él era la vida, que Él era el camino, que Él era la verdad. Entonces tenemos que entender que en este caso lo que estamos viendo, el uso de la ley del evangelismo, en el evangelismo nos va a llevar a la convicción que si la persona quiere oír o no quiere oír. Nos damos cuenta por el discernimiento que Dios nos da cuando alguien tiene ganas de escuchar la palabra del Señor. Cuando alguien tiene apetito por la palabra del Señor, porque pregunta. Nunca dejemos sin respuesta a una persona. Y en el evangelismo nos vamos a encontrar con respuestas que a veces son de difícil explicación. Pero lo más importante que le podemos enseñar a esas personas, que ¿por qué la ley es tan importante en el evangelio? ¿Qué le tenemos que decir? Primero, por la ley entra el conocimiento del pecado. Si yo no conozco la ley, no tengo noción del pecado. Si este conocimiento del pecado no se reconoce, entonces yo sigo en mi condición de muerto. ¿Y eso dónde está? Está en el libro de Romanos, si quieren lo vamos revisando, capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué dice? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Qué importante es darle a conocer entonces que está bajo la ley. Y qué importante es darle a conocer que la ley dice que todos estamos bajo la ley. Y que los únicos que podemos huir de la ley, bajo el cumplimiento, que ningún ser humano en la tierra lo puede hacer, es bajo la gracia que Dios cumplió esa ley por nosotros. Jesús vino a eso, a mostrarnos nuestra incapacidad de cumplir con lo que Dios quería. Vino a pagar nuestros errores, nuestros pecados, y fue por todo el mundo. No vino tan solo a morir por algunos, por esta etnia, por los judíos, por los palestinos, no, vino por todo el mundo. Pero para que el mundo tenga acción, entrada a esa gracia, tiene primero que creerle a Dios. Y creerle a Dios, ¿qué significa? Recibir a Jesucristo, que es la verdad de Dios. Jesucristo es el Dios mismo, que viene, se manifiesta y dice que Él es Dios y nos enseña cuál es el camino para adquirir esta gracia. Entonces la respuesta sería que si no hubiera ley, no habría conocimiento del pecado. Por eso la ley está y es el camino que nos lleva a la salvación, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que por todo lo bueno que podamos hacer, no nos alcanza para llegar al cielo. Por eso yo les digo a muchos que tienen todavía en su mente de que la salvación que Dios da es insuficiente. Para mí, cuando una persona dice, es que yo puedo perder la salvación, está diciendo que la muerte en la cruz fue en vano, algo falta. ¿Cómo le puedo ayudar a Jesús para que se entere lo que me falta para ser salvo? La palabra dice otra cosa.
La palabra dice que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único que interviene entre yo y Dios es Jesucristo. Él es el que me representa ante Dios, diciendo que Él me compró a precio de sangre, diciendo que en la cruz Él murió por mí, que yo creo en Él y le he recibido como el amo, el Señor de mi vida. Entonces, por eso es importante hacerle saber que la ley nos lleva a la gracia. Por eso Pablo dice, ¿la ley es pecado? De ninguna manera. La ley es mala, pero por cierto que no. La ley es algo que es impropio, no. Es justa. La ley es justa porque Dios es un Dios justo. Es una de las preguntas que nos van a hacer. Alguno puede decir, es que yo soy suficientemente malo. Soy tan malo que no creo que Dios me pueda perdonar. Es ahí donde está la respuesta, que para Dios no existe un pecado que no pueda perdonar cuando el hombre, la mujer se arrepiente sinceramente de corazón. Dios perdona. Si lo único que Dios no perdona es cuando le llamamos mentiroso, eso es una ofensa al Espíritu Santo. Por eso dice que no tendrá perdón en esta vida, en este siglo y en el siglo venidero, porque se paran frente a Dios y le dicen, mentiroso, no te creo lo que dice tu palabra. Mentiroso, está diciendo cosas que son imposibles que el hombre alcance. Entonces, cuando la respuesta es, sí, se puede alcanzar a través de una persona. Otra cosa que nos pueden decir también, ¿y qué significa que la ley me ayuda a llegar a la gracia? La respuesta es que la ley es un profesor, es un ayudante. Yo nunca habría sabido que 8 por 8 tenía un resultado que eran 64 si un maestro, un profesor, no me hubiese dicho. Si yo no hubiera ido al colegio, no habría recibido instrucción. Entonces la ley es nuestro profesor, es nuestro ayudante, es nuestro ayo, que significa que Él nos enseña, que Él nos guía, que Él nos hace darnos cuenta de que el pecado es una transgresión a la ley. La función de la ley es esa, no es otra, enseñarnos quiénes somos, enseñarnos que hemos pecado. Así que es necesario entonces acudir a Cristo a través de esta ley. Cristo vino a cumplir la ley. ¿Y sabe por qué? Porque Él es la ley. Jesús es la ley. Pero Jesús, como vio nuestra incapacidad, vino, se encarnó, se hizo hombre, nació cumpliendo la ley. Él no tenía por qué nacer a través de una mujer, pudo haber venido sin hacer eso, pero Gálatas dice que era necesario que Él cumpliera la ley. Por lo tanto, entró a este mundo cumpliendo la ley. Y creció como cualquier niño. Y se enfrentó a los problemas que hemos tenido todos. Y los venció. Entonces Él vino a decir que la ley, su aguijón, no lo había podido derrotar. Porque el aguijón de la ley, que es la muerte, fue vencido por Él. Por eso la palabra dice que si Él vive, nosotros vivimos. Por eso la palabra dice que Él es nuestro Salvador. Él fue el Cordero anunciado tantos años atrás, que iba a venir un Cordero sin mancha. Y Juan el Bautista lo reconoce cuando lo ve de lejos. Y él dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, querido hermano, la ley, cuando la conocimos, nos trajo un dolor al corazón. Porque entendimos que estábamos faltándole a un Dios que había incluso mandado a su Hijo a morir por nosotros. Yo estaba despreciando, como dice Hebreo, estaba así pisoteando la sangre de Jesús. La estaba tirando en menos, la mirada en menos no servía. Yo no requiero de un Salvador. Pero sin embargo, la ley me manifiesta que sí. Ahora, ¿cuál es la llave
que Jesús muestra a los fariseos. Porque los fariseos tenían su propia doctrina y enseñaban conforme a su principio y conforme a su mentalidad humana. Pero Jesús les mostró la llave, y la llave es la salvación a través de Él. Mostrar la ley fue lo que hizo Jesús con los fariseos. Generación de víboras, sepulcro blanqueado. O sea, sus obras no servían. Por mucho que aparecieran delante del pueblo hablando maravillas, eran palabras, eran obras. No estaba la presencia de Dios en ellos. Y Él los confrontó con eso y le enseñó cuál era la llave. Y le dijo a Nicodemo, incluso, un importante hombre del Sanedrín, un fariseo, un principal, le dijo: si tú no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Y se presentó que Él era el agua de vida, la palabra. Se presentó que Él era el Espíritu Santo. Le dijo: sin agua y sin Espíritu no entrarás al reino de los cielos. Es lo que tenemos que enseñarle al pecador, al muerto caminante, de que sin Cristo no hay vida. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Así que, hermanos, el uso de la ley abre el conocimiento del pecador. Si usted es un pecador, lo confronta con amor, no con juzgo, no juzgarlo, no sentándolo y usted en silla escarnecedor. No, usted le muestra: oye, si yo soy tan pecador como tú, pero tengo una diferencia contigo, que yo le entregué mis cargas al Señor, que yo me arrepentí, le pedí perdón, pero mientras esté en este cuerpo sigo siendo un pecador, sigo luchando en mi conciencia contra el pecado, pero ya lucho con fuerza porque tengo que llegar a una meta, peleo como un buen atleta, me preparo cumpliendo para llegar a esa meta. Esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor está con nosotros. Esa es la diferencia, hermano, demostrarle y decirle a la persona de que todavía es tiempo, pero no mentirle. No le mintamos, porque a veces se presta para ganarse la simpatía de la persona, poner la mano en el hombro y decirle: Dios te ama. Le estamos mintiendo, porque Dios aborrece el pecado. Pero ¿quién comete el pecado? ¿Se comete solo o hay un actor que comete el pecado? El pecado es transgresión, pero el que ejecuta el pecado no es otro pecado, es el hombre, es la mujer. La mujer le da paso al pecado, por lo tanto es un transgresor de la ley. Y la palabra del Señor me dice a mí que Dios aborrece el pecado. Toda alma que pecare morirá, que está todo el día enojado, airado con el pecador. Entonces yo le puedo mostrar la salvación, la puerta. Mira, si tú entras por esta puerta, hallarás. Y le explicamos lo que la Biblia quiere decir: hallarás pastos, o sea, hallarás frescura, ayuda, hallarás un alimento espiritual, recibirás sabiduría de lo alto. Y es lo que tenemos que hacer. Pero no le digamos: bueno, tranquilo, si Dios te ama igual. Entonces, ¿para qué se va a convertir? ¿Para qué va a recibir a Cristo si Dios lo ama? Es un error. Tenemos que ser honestos, transparentes, no poner palabras que Dios nunca dijo para el transgresor. Ahora, ¿cuál fue el peligro que vivió un gran hombre de Dios en su tiempo? ¿Cuál fue el peligro que vivió Martín Lutero? Descubrió la falsa que había en la enseñanza que se estaba dando y que se sigue dando, donde andaban vendiendo la salvación. Gente, para ser salva, regalaba fondos, propiedades, dineros, como hoy en día,
que muchos aportan dinero para tapar conciencia. Y él dijo que no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla otra cosa, que la salvación es por gracia, no por compra. Y fue el peligro. Lo andaban buscando para matarlo. Pero Dios lo protegió y se supo la verdad. Y hoy día somos fruto de esa verdad. Nos apartamos de los ídolos, nos apartamos de la adoración de muertos. Confiamos en Dios, que es nuestro Padre, que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Creemos en eso y le hablamos y sabemos que no hay intermediario. Yo voy directamente a Dios a través de Jesús. No hay prohibición para los hijos de Dios. Y Jesús lo dijo y lo aclaró. Ahora no los llamaré siervos, sino que los llamaré mi amigo. Lo dice en su palabra. Porque el amigo recibe la ayuda de un buen amigo. ¿Y qué mejor ayuda en nuestra vida hemos recibido de parte de Jesús? Digamos verdad, hermano. El evangelio mentiroso después va a traer a una persona en contra de nosotros. Ven a Cristo que se van a solucionar tus problemas. Ven a Cristo que tú vas a cambiar la forma de actuar, vas a tener medios, nunca te va a faltar esto. No. Dios no es un supermercado, hermano. Si bien es cierto, Dios es nuestro consolador, nuestro proveedor, Dios actúa como Padre, pero actúa como Padre por sus hijos. Pero primero tenemos que entrar en la familia. Primero tenemos que creer, recibir, aceptar y confesar a Jesús. Y nuestro nuevo nacimiento va a ser no por obra humana, va a ser porque el Espíritu Santo de Dios, porque Dios mismo nos acepta y nos adopta como hijos. Y la misma palabra me aclara un concepto. Si tú le pides un pan, si un hijo le pide un pan a su padre, ¿le dará una piedra? Si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará lo que pidan? Si no escatimó ni la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará lo que le pidamos y que está dentro de su voluntad? Así que, hermanos, qué bueno es entender en parte la mente de Dios. Qué bueno es conversar estas cosas porque vamos a empezar a ver a la gente con los ojos de Dios. Misericordia, compasión, deseo de que conozcan y que se salven. En estos días hemos sido bombardeados por el fallecimiento de algunas personas. Hemos visto con horror cómo millares y millares están engañados. Y nosotros que conocemos la palabra y entendemos, tenemos que sentir algo en nuestro corazón. Porque sabemos que una persona que vivió contra los principios de Dios, sabemos que una persona que nunca en vida aceptó a Dios, que lo rechazó, sabemos dónde está. O otro que aparentó representar a Dios, haciendo obras, hablando, bla, 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 sin dejar de ser un idólatra, sabemos dónde está. No se burlen, dice la palabra. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre ha sembrado, todo lo que el hombre ha hecho, todo lo que el hombre ha dispuesto, eso recibirá. Así que cuando estamos nosotros preparándonos para llevar una buena noticia, tenemos que saber que esa buena noticia va a ser eficaz si realmente es buena. Pero antes hay muchos que tienen heridas putrefactas, heridas que no están sanas, heridas que tienen pus, mal olor,
Dios lo que quiere es que esas heridas sean sanadas. Y que después que sean sanadas, quede una cicatriz. Cosa que el hombre, cuando mire esa herida, vea una cicatriz que es un recuerdo por algo del pasado. Pero hay muchos que están caminando con heridas. Y la palabra tiene un término que es fuerte. Porque dice que sus propias justicias son como trapo de inmundicia. Son un mal olor. No es lo que dice la palabra, nos suben como un olor fragante a la presencia de Dios. No es como un sacrificio que hacían los judíos en el pasado, pero hoy día la palabra me dice, renueva tu mente. Haz cosas como un sacrificio vivo para Dios, para que entiendas cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Y cuál es mi sacrificio? Luchar cada día con este cuerpo mortal. Luchar cada día, decirle no al pecado. Cuando viene algo a mi mente que me está llevando a pecar, tomar prisionero ese pecado, como dice la Escritura, y llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Esa es nuestra lucha cotidiana. Eso es lo que Dios observa. ¿Cómo nos comportamos cuando viene una reprensión en contra nuestra? ¿Cómo contestamos? ¿Como dice la Escritura? ¿O nos airamos y discutimos? La palabra me dice a mí que una blanda respuesta aplaca la ira. La palabra me dice a mí que yo no debo estar en conversación con el contencioso, sino que yo debo llevar la paz mientras de mí dependa. Lo dice la Escritura. Entonces Dios observa esas cosas. Dios observa cuál es el comportamiento que tienen sus hijos. Si están realmente cumpliendo una función dentro del cuerpo de Cristo o no. Si están llevando adelante la gracia y el don que Dios puso en ellos o lo tienen guardado bajo 7 llaves. Dios está observando eso. El evangelizar es un don de Dios, donde se manifiesta el Espíritu Santo tremendamente, porque cuando el hombre está hablando, el Espíritu Santo está trabajando en esa persona. Le está llevando a una verdad. Esa persona empieza a sentir algo en su corazón, y el que está hablando también. El que está hablando y ve la expresión de la persona que está escuchando, está viendo las reacciones. Uno empieza a sentir la presencia de Dios que está obrando ahí, porque hay un pecador que va a ser rescatado y se va a cubrir multitud de pecados. Entonces, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Una iglesia que no hace evangelismo no es iglesia, es un club social. Una iglesia que no se inspira por ir a buscar al pecador no tiene un edificio sobre la roca. Por eso yo al principio me dejaba llevar mucho por la apariencia. ¿En qué sentido, hermano? Hay iglesias que están vacías casi. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué hay iglesias que están abarrotadas? Iglesias llenas. ¿Por qué a veces me toca ver o vivir en una iglesia que ha costado tanto? Y un día me dio la respuesta, y esa respuesta me dejó satisfecho. Dios es un Dios personal. Y mi Dios es el Dios de ustedes. Ningún río es río sin buscar su caudal. Los números no conmueven a Dios. Es la santidad del lugar. Que se predique su palabra. Aquí hemos tenido parejas que cuando hemos llegado a la palabra no hemos podido arrancar la hoja de la Biblia. No. Hemos tenido que decir lo que la Biblia dice. Hemos tenido que hablarle la verdad. Están a tiempo, háganlo.
Dios ofrece salidas. Dios da la posibilidad que puedan arreglar esto y lo otro, pero han preferido más su vida. Siguen idolatrándose que hacerle caso a Dios. Y se van buscando otro lugar. Y van a escuchar lo mismo en otro lugar. Y llegan a un lugar donde a lo mejor, tal vez, sin temor a equivocarme, van a encontrar aquí, este es el lugar que yo andaba buscando. Nunca van a predicarle el pecado. Nunca le van a predicar del infierno. Nunca le van a predicar la verdad. Siempre lo van a querer mantener sentadito, tranquilito, feliz. Pero siempre le van a estar hablando de sus obligaciones que tiene como miembro de la iglesia. Siempre le van a estar diciendo, hermano, ¿estás al día en tus diezmos? Siempre le van a estar diciendo, hermano, ¿cumpliste con lo que tenías que traer de ofrenda? Y esa iglesia están llenas, porque la gente sigue con la mente pensando que si su diezmo es bueno, Dios va a mirar con amor y lo va a mirar y lo va a perdonar. No leen la Biblia, no han visto nunca cuando una viuda que no tenía dio lo poco que tenía. Y Jesús habló más bien de él, de ella, que los otros que llegaban pomposamente y entregaban cantidades. Esa iglesia está llena. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Porque escuchan lo que quieren escuchar. No hay reprensión, no hay palabras de arrepentimiento, pero es cosa que lo escuche usted. Y cantan, y alaban, y saltan, y el mundo ha llegado a la iglesia, pero no para arrepentirse, sino para meter sus cosas a la iglesia. Por eso la iglesia está como está. Porque el Señor lo dijo. ¿Dónde están mis valientes?, dice el Señor. ¿Dónde están aquellos que un día dijeron, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Dónde están? No los veo. Por eso acá, hermanos, y esto lo saben muchas personas, porque nos escriben personas de otros lugares. La Serena, una isla, para el norte. Personas que son de Coquimbo, por ejemplo, La Serena. Personas que al final dicen, ¿dónde están ubicados ustedes en tal parte? Ah, yo soy de la isla Chiloé. Gracias, Señor. Porque al menos estamos llegando a gente que escucha. Y gente que da su opinión. No a todos les gusta. Yo le he dicho a mi esposa, así encontremos 3, 4, 5 personas que quieran escuchar. Hay un número que yo no sé, que nos sigue escuchando. Así que, hermanos, el evangelismo es lo más hermoso. Cuando invitamos a un pecador a la cruz, qué hermoso, tomarlo del brazo y decirle, acompáñame. Paremos aquí al frente. Mira, ese hombre que está ahí está muriendo por ti. Pero antes de llegar acá, ese hombre fue juzgado y se paró frente a la multitud, donde hacían la pregunta, ¿qué hacemos con este? Y muchos gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Sin entender por qué. Tan solo por predicar la verdad. ¿Tú eres de quiénes? ¿De los que pedían que lo dejaran ir? ¿O de los que gritaban, crucifícale? ¿De cuál eres tú? ¿También quieres que lo crucifiquen, que lo maten? Qué hermoso es llevar a un pecador a entender de que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado.
que en su cuarto secreto, donde quiera que esté. O si Él quiere que uno lo guíe, guiarlo y decirle, mira, si tú puedes hablar con Dios, tú para Dios eres un niño, tú eres hermoso. Aunque gimas, Dios va a entender lo que tú quieres decir. Pero si hay arrepentimiento, tu corazón se va a apretar. Va a haber un nudo en la garganta. Y tal vez no vas a poder hablar. Dios va a saber lo que está pasando. Y te va a mostrar cosas nuevas que tú no conoces. Te va a enseñar cosas que ninguna universidad, ningún maestro terrenal te podrá enseñar. Qué hermoso es decirle, tu vida va a cambiar. Vas a seguir trabajando donde mí, pero van a ver una diferencia en ti. Porque el pecado te tiene feo, con sombra, pero la luz de Cristo te va a mostrar como su Hijo. Qué hermoso es decirle esas cosas, llevarlo a la cruz, decirle que ha nacido de nuevo, decirle que su nombre está inscrito en el cielo, decirle que donde está el Señor Jesús vamos a estar nosotros, decirle que Él viene pronto a buscar a su iglesia, enseñarle lo que dice la Biblia, no mentirle, no engañarlo. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros somos parte de la naturaleza divina. Hay una parte en Pedro, busquémosla, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia, mente desordenada, no saber para dónde ir, no tener una meta definitiva, consecuencia de esa inseguridad del mundo. Él nos dice que nos ha rescatado para mantener y tener una ciudadanía divina. Hermano, más abajo dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadió a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Todo eso pone el Señor en nosotros y van a abundar porque el Espíritu Santo da al que le pide. Así que, hermanos, qué hermoso participar de la naturaleza divina. Y no por mérito humano, si eso es lo que hay que entender. No por mérito humano, sino por Cristo. Nuestro divino, amado Maestro. La ley es perfecta, volviendo a la ley. Porque todos nosotros estuvimos bajo la ley. Pero hoy día podemos decir, digan lo que digan, hablen lo que hablen. La ley no nos afecta, porque estamos bajo la gracia. Pero si observamos la ley y la miramos, la respetamos, porque infringir la ley es fallarle a Dios. Entonces, hermano, qué hermoso. Cristo nos ha hecho perfecto en esa parte. El Salmo 19, veámoslo, por
favor, lo puede ir subrayando usted en su Biblia. Salmo 19. Versículo 7. Dice 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. ¿A quién? Sencillo, humilde, al humilde de corazón. Santiago 1:25. Saltemos a Santiago 1:25. Dice así, 1:25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Dios hablará bien de aquel que lo hace. Estará bajo la bendición. Bien va a hablar Dios. ¿A quién? ¿Qué dijo Jesús? Al que me niegue delante de los hombres, al que se avergüence de mí delante de los hombres, yo lo diré delante de los ángeles. O sea, Dios dirá y dice a sus hijos la protección perfecta que Él nos da. ¿Cuántos ángeles? 1, 2, según la ocasión. Pero Dios lo promete y lo ha cumplido y lo va a cumplir. Así que, hermano, hay 5 puntos que aquí con estos terminamos, para la próxima semana seguir, que fueron los que le dieron vida a muchos evangelistas pasados, grandes hombres de Dios. Lo primero fue el uso de la ley, en lo que estamos hablando, manifestándole al hombre su culpa. El uso de la ley para manifestarle al hombre su culpa. Cuando Dios determina salvar a un individuo, lo primero que hace es decirle que es culpable. Es lo primero. Y le envía la ley para que vea todas las transgresiones que él ha cometido, para mostrarle a ciencia cierta que es un culpable, y que si llega a Dios es porque ha reconocido que es culpable y Dios lo va a perdonar. Va a tener que reconocer cuán vil, cuán ruin, cuán malo hemos sido, creyéndonos buenos, éramos malos. Perdóname, Dios, por haber querido tomar tu puesto, por querer salvarme a mí mismo. Me doy cuenta que he estado muerto desde que nací hasta ahora. Qué importante. Primer paso, entonces, hacer el uso de la ley cuando evangelizamos. La ley, segundo, sirve para aniquilar, para destruir toda esperanza que tiene el hombre de ser justificado por las obras. La ley echa abajo cualquier pretensión del ser humano que diga: no, yo soy bueno, yo no he hecho nada malo, yo soy un muy buen ciudadano, yo ayudo a medio mundo. Está como el rico, que cuando Dios le dijo: ve y reparte tus bienes y sígueme, se acabó la buena obra, se acabó la bondad. Entonces, ahí se va a dar cuenta de que son culpables, de que nada de eso ha servido, porque son obras, y por obra
nadie es salvo. Porque la ley nos encierra a todos y dice que la fe es el que nos lleva a la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. O si no, el cielo estaría lleno de gente con dinero, gente que cubre su pecado con obras. Pero no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ley. Y la ley se cumple. Un ejemplo. Una persona toma un lente y dice: voy a dejar el lente en el aire y no quiero que se caiga. Se va a tener que mantener ahí. Va a soltar el lente y se va a caer, porque hay una ley, la ley de la gravedad. Y él, cuando ponga el lente, va a ignorar la existencia, a lo mejor, de la ley de la gravedad. Va a decir: quédate ahí, quieto. Y al darse cuenta de que el lente se cayó, se da cuenta que por algo se cayó. Hay una ley, y esa ley hay que cumplirla. Si yo estoy en el 14º piso, me asomo por la ventana y digo: voy a saltar hasta el otro edificio y voy a llegar porque yo quiero llegar, y mentalmente me he preparado para llegar, le aseguro que ni un metro voy a avanzar y voy a caer, porque hay una ley. Y esa ley hay que cumplirla. ¿Cuánto más la ley de Dios? Ninguna persona podrá decirle a Dios, cuando esté frente a Él: pero Señor, a mí nadie me habló, nadie me dijo que era malo lo que hacía. Y Dios le va a decir: y sigues pecando, mentiroso. ¿Cuánta gente te mandé para que te hablara de mí? ¿Te reíste? ¿Lo rechazaste? ¿Nunca quisiste abrir la puerta? ¿Nunca quisiste entender? Pensaba que con tus obras era suficiente. Y va a llamar a sus ángeles. ¿Para qué? Para que lo lleven cuidadosamente y lo tiren al lago de fuego, o dice la palabra que lo van a arrojar al lago de fuego y azufre. Cuando se abran los libros, estimados hermanos, y Dios empiece a revisar, uno primero y el otro después, y se da cuenta que hay un libro que tiene puros tickets buenos, va a ver la tapa, el libro de la vida, y el otro, el libro de las obras. Y ninguno que se halló inscrito en el libro de las obras fue perdonado. Ninguno. Nadie. Por eso el segundo paso es decirle que no hay nada que lo pueda librar de esa ley. Que por muy bueno que sea, muy buen marido, muy buen esposo, muy buen padre, esos son frutos de la persona arrepentida, que si en el pasado fue un mal marido, ahora cambia, porque el peso de lo que le ha dicho a Dios, la ley, lo va a acompañar hasta su muerte, diciéndolo: esto es malo, no lo hagas, porque si lo haces, Dios no te va a escuchar. Esto es lo otro que quiero decirles. No podemos decir a la persona que está bajo la ley que ore, se pone la rodilla. No va a pasar nada, hermano. Sus oraciones no van a tener resultado. Créame que algún pillín mentiroso, diablillo que ande volando, va a agarrar eso y le va a hacer creer que es una obra de Dios. Pero no. Pero como pastor, si hay sacrificio que hace la gente y a veces se ocurre el milagro, la virgencita de tanto, el santito de tanto hizo y le hizo el milagro. No. Lo dijo la palabra lo dice, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Lo dice Pablo en Corintios. Por eso la palabra se llena de términos. No le sirváis a los ídolos. No te hagas imagen de nada
que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Porque Dios es un Dios celoso. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Por eso nuestra virtud es reconocer que somos lo que somos gracias a Dios. No por esfuerzo humano. Dios nos ayuda, nos da vida, nos da fuerza. Él le da fuerza al cansado. Él nos abre la visión. No hay cosa oculta para el que le ama. Yo siempre digo, este versículo es mi regalón: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Porque son cosas que Dios le tiene reservadas a los que le aman. Entonces, cuando reconocemos quiénes somos y que todo se lo debemos a Él, y nos arrodillamos, a veces no físicamente, en el espíritu, nos arrodillamos, nos acongojamos, no entramos de lleno al palacio, Padre, quiero esto, no, sino que estamos entrando con humillación, reconociendo ante quién estamos, un Dios todopoderoso. ¿Qué vio en mí para llamarme? ¿Qué vio en mí para tenerme acá? ¿Por qué me ayuda? ¿Por qué me sostiene? Si sigo siendo un hombre pecador, ¿por qué yo siento que está conmigo? Dándole gracias, gracias, gracias. Y antes que mis labios se abran, Él sabe lo que le voy a pedir. Por eso nos recomiendan de que cuando oremos al Señor, primero hagamos lo que Jesús dijo: Padre nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo, en las alturas. Nadie lo puede alcanzar si no a través de Cristo. Santo es tu nombre, santificado es santo, 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 dicen los querubines. Reconocer, Señor, que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra, o aquí en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, Señor. Te invito a mi vida, te invito a mi corazón. Primero es el diálogo. Así que, hermano, tenemos que enseñar esas cosas. Dios es un Dios que necesita y desea tener una muy buena relación con nosotros. Como Padre, queremos que le tratemos. Tercero, la ley tiene por objeto mostrarle al hombre la misericordia que va a recaer en él. ¿A causa de qué? De su pecado. Eso hay que decírselo. Podrá hablar con 100 personas usted en el día, pero yo creo que más del 10% va a entender. Y la palabra dice que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Hablar. Vayan. Id y enseñen las cosas que yo les he dicho. Enseñen lo que han escuchado de mí. Hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Dios está buscando discípulos que escuchen al maestro, que le hagan caso, que le sigan. Díganle esas cosas. Muéstrenle al hombre su condición de muerto. ¿Cuánta gente muerta camina con la vista perdida? Yo siempre he hecho esta práctica cuando voy a lugares poblados, el centro de Santiago, por ejemplo. Haga este ejercicio, empieza a mirar a la gente, el rostro, la cara, siempre mirando, una mirada perdida. Se detienen frente a una vitrina y ven y miran, siguen caminando, no saben dónde van, quieren llegar a tal punto, pero no dicen si Dios quiere. Viven como el pajarito, comen
cantan y otras cosas. Pero no entienden que cada día es un día más, pero también es un día menos, que nos acerca a una meta inexorable a la cual todos vamos a tener que llegar. Y ahí nos daremos cuenta si cumplimos o no con lo que Dios quería. Importante entonces mostrarle la miseria a través de su comportamiento. ¿Qué necesidad de mostrarle la miseria? Podría ser la pregunta. A veces miseria se interpreta como algo asqueroso, algo pobre. Dios lo mira como leproso. A los leprosos la gente lo miraba de lejos, no se podían acercar, y la lepra es sinónimo de pecado, miseria, leproso, enfermo. Y Jesús experimentó en sanar leproso. Un día sanó a 10 y la Biblia dice que uno volvió y los otros 9 se fueron sanos. Miseria, sinónimo de leproso. Eso quiere decir. Por eso es importante hacerle saber por qué miseria, por qué yo no soy pobre, estoy viviendo en una casa limpia. No me refiero a esa limpieza. Si Dios te diera ojos espirituales, si te abriera un poco el sentido y vieras de qué estás rodeado, te darías cuenta de tu miseria. Hablarles con la verdad. Nuestro Padre Celestial no nos hace buscar a Jesús solamente para conocerle, sino que nos hace buscar a Jesús para estar con Él, caminar con Él, dormir mientras Él nos vigila. Él quiere una relación, no anda buscando admiradores. Eso es para los artistas. Dios anda buscando gente que le crea, que cree en Él. La otra ley, ¿a qué fue enviado este Salvador al mundo? Es importante hacerlo saber también. De esa manera va a resultar la exhibición de la perla del gran precio. De que usted toda su vida anda buscando algo de valor. Por eso aquellos que tienen mucho quieren seguir buscando para tener más, porque hay un hambre dentro de ellos que los hace luchar por algo más. Jesús vino al mundo a mostrarnos su valor, la joya, la perla del gran precio. Cuando la encontramos, todo lo demás no tiene valor. Como dice la parábola, vamos y vendemos todo lo que tenemos para adquirirla. A eso vino Jesús, a manifestarse. Lo más grande, el tesoro más inmenso, lo más hermoso venía a la tierra. Se despojó, se hizo igual a nosotros, pero seguía siendo quien era, el Dios encarnado. Y cuando encontramos esa joya queremos tenerla, queremos apropiarnos de ella, queremos tenerla en nuestra vida, en nuestra alma, lucirla. A eso vino Jesús, ¿no? Él no vino solamente a enseñarnos algunas cosas, se vino a manifestar como Dios. ¿Cuántas personas, lo hablaba con mi esposa hoy día, cuántas personas discuten por ahí el nombre de Dios? Yahweh,
Jehová y otros nombres que le dan. Si el nombre de Dios se ha revelado, Jesucristo es el nombre de Dios. Lo dice en el Antiguo Testamento: y en ese tiempo me daré a conocer y sabrán mi nombre. Isaías. Y él viene y dice: yo soy el Cordero de Dios, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el buen pastor. Felipe, ¿cuántas veces he estado contigo y aún no me conoces? Yo y el Padre uno somos. Jesucristo es Dios. Nos dignificó. Cuando Él se hizo llamar el Hijo del Hombre, estaba levantando la raza humana. Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Padre. Jesucristo es el Espíritu Santo. Yo soy una persona que tengo cuerpo, alma y espíritu. No se olviden que Dios nos hizo conforme a su imagen. Y sigo siendo Juan. Mi alma es la que mantiene el intelecto, mantiene la memoria, la inteligencia, pero sigo siendo Juan. Mi espíritu que me hace respirar, que me da vida de parte de Dios, pero sigue siendo Juan. El Padre, Creador. Jesús, el Salvador. El Espíritu Santo, el que ordena nuestra vida. En el principio vino Dios y creó todas las cosas. ¿Qué hacía el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra? Todo desordenado, ¿no? Estaba ordenando. ¿Y cuál fue la fuerza activa que hizo que las cosas se ordenaran? El verbo, la palabra. ¿Y dónde? Cuando dice: y dijo Dios. ¡Pum! Acción, el verbo. En el principio estaba el verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Jesucristo. Y ese verbo, esa luz, vino a los suyos. Dios vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No por voluntad humana ni de sangre, sino por voluntad del Espíritu de Dios. Eso. La joya, la maravilla, lo más grande, lo único, lo incomparable en medio nuestro, que hoy día está con nosotros, entronado en nuestro corazón. ¿Cómo no querer hablarle a las personas de esto? ¿Cómo seguir callado cuando tenemos la verdad? Muchos estarán esperando una respuesta de Dios, pero Dios no va a mandar un ángel. Dios ha dejado su palabra. Y en su palabra hay una pura orden: id. No me dice a mí: pero primero levanta una iglesia. No. Primero levanta un lugar. No. Primero alaja un lugar para que la gente tenga donde venir. No. Él me dice: id y predica el Evangelio. Y al final, ¿qué me dice? Enséñale todas las cosas, diciéndole que yo estaré con ustedes todos los días. Dios con nosotros, Emmanuel, Jesucristo, el Salvador. El ángel le dijo: le pondrá a Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Entonces, hermanos, esta ley fue enviada al mundo, una última. La ley fue enviada al mundo para evitar, escuche bien, evitar que los cristianos confíen en su justicia propia. El único justo es Jesucristo. Y yo me refugio en su justicia.
Y yo no puedo ser condenado porque ya he sido perdonado. Nada ni nadie me podrá separar de ese amor que Dios me dio. Nada, ninguna fuerza, y la enumera, ni trono, ni principado, ni ángeles, ni porvenir, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo profundo, nada me podrá separar de su amor. Así, yo creo que esto que estamos hablando es digno de una tremenda oración a Dios, dándole gracias. Gracias, Señor, porque sea como sea, lo que pase, todo pasa por algo, estimados hermanos. Las coincidencias no existen. A todos nosotros Dios nos hace pasar por el desierto. A veces somos incomprendidos. Yo lo viví también. A veces somos incomprendidos, no entienden lo que queremos. Pero queremos saltarnos a veces los pasos que Dios quiere. Por eso cuando las cosas pasan es porque Dios está diciéndote: primero esto, después esto. Y yo siempre enseño lo que un día se me enseñó. Y quiero que esto lo escuchen todos los que están escuchando y los que van a escuchar y los que estamos presentes. Si Dios me llamó, si Dios me escogió del mundo, me va a preparar. Y me va a preparar de muy buena forma. Después de eso me va a enviar. Ve. Y después de enviarme, me va a sostener. Y me va a dar para que yo pueda ejercer lo que Él quiere que haga. La escala tiene varios escalones. Lo primero es escuchar a Dios. ¿Qué quieres tú que yo haga? Lo segundo, mirarnos en nuestro interior. Tenemos ordenado nuestro hogar, nuestra casa. Cuando la Biblia dice que primero debemos ordenar nuestra casa, se está refiriendo a nuestra persona. Hay pecados que están ocultos, retenidos, hay faltas de perdón, hay rencores. Perdona. Es otro escalón. Perdona. No te guíes por tu propia justicia. Pregunta, que Dios siempre tiene una respuesta. Cada día Dios tiene una respuesta. También tienes que saber que ya no se va a hacer las cosas como tú quieras, sino que se va a hacer como Dios quiere. Y la verdad que tú vas a transportar le va a dar la libertad a muchos, porque la verdad los hará libres. Y nunca perder lo más importante, la humildad. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. La humildad. Llorar delante de Dios. Abrirle el corazón. Señor, ¿qué pasa? ¿Me has abandonado? Señor, ¿qué pasa? ¿No quieres que siga en esto? Y la respuesta va a venir de repente, cuando estés durmiendo, cuando vayas caminando, cuando menos te lo pienses. Y Dios te va a decir que Él es el que hace todas las cosas. Y que Él siempre llega a tiempo y nunca fuera de tiempo. Aquí estamos, Señor, que se haga en mí tu voluntad. Pero, Señor, cesante no estoy. Hay un trabajo que tú me tienes, porque tú me llamaste a cumplir tu propósito, no el mío.
La persona que dice Dios me llamó para cumplir mi propósito en la vida está muy engañada. Dios la llamó porque en él vio un vaso de barro, pero que lo iba a hacer un vaso de honra, para que en él se cumpliera el propósito por el cual Dios lo llamó. Y todos nosotros hemos sido llamados por eso. Así que, estimado hermano, vamos a dejar hasta aquí esto. Y este otro jueves, Dios mediante, si estamos bien, si Cristo no ha venido antes, y estamos acá, vamos a tener nuevamente un nuevo estudio bíblico. Y decirle a la persona, mira, sea cual sea tu opinión respecto a Dios, se lo dije yo a un abogado que era en la puerta, a la entrada, sea lo que sea que tú pienses de Dios. Si tú no crees en Dios, no te preocupes, Dios tampoco cree en ti. Y eso no va a cambiar a Dios. Dios va a seguir sentado en su trono. En estos momentos Dios no va a decir, hoy, ¿por qué Eric no cree en mí? ¿Por qué se comporta así? ¿Estaré mal yo? ¿Habré fallado en algo? No. Dios nunca va a dejar de ser Dios. Por lo que quiera que tú pienses, Dios se va a asegurar de que tú sepas a totalidad lo que Dios piensa de ti. Y para eso te presento la ley. Eso hay que decirle. Y eso es lo que hay que hacer, hermano. Así que le damos gracias al Señor y tenemos que respetar esta ley porque es espiritual. Y lo espiritual domina lo natural. Somos regidos por el mundo espiritual. Y eso no podemos nosotros ignorarlo. Y es tan así que Dios, cuando puso los 10 mandamientos, el hombre puso 601 normas más. Pero Jesús dijo que los mandamientos los concentraba en 2. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas, mente, corazón, alma y fuerza. Y el segundo, amar al prójimo. Porque el que no ama a su prójimo no se ama a sí mismo. Ahí está la ley. ¿Ama a su prójimo? Sí. ¿Quiere predicarle para que se salve? Sí. ¿Y por qué lo hace? Porque ama a Dios. Porque quiere cumplirlo. Porque Dios está en el centro de su vida. Por eso lo hace. Y se cumple la ley. Pongámonos en pie, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, tu enseñanza. Señor, y el hecho de que tú quieres que nosotros cumplamos nuestra misión por la cual nos llamaste. Sabemos que a veces, Señor, nos perturban algunas cosas, pero tú nunca nos has abandonado. Tal vez alguna decisión que tomamos que no fue buena. Tal vez nos equivocamos en algunas cosas. Pero tú siempre haces camino. Saca impedimentos, mueve las piedras, aplanas los montes para que esos pies hermosos que predican el Evangelio lo sigan haciendo. Gracias por considerarnos, Señor, tus hijos, y gracias porque en ti confiamos y confiaremos y diremos a viva voz que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y así se lo diremos a quien quiera que sea, a quien tú pongas por delante, para que aquel día que estemos frente a tu trono no tengamos de qué avergonzarnos. Gracias te damos, Señor. Bendice a tus hijos. Bendice a esta comuna, a las autoridades. Bendice a este pueblo que tanto te necesita. Manda cordura a los que nos gobiernan. Pone temor en sus corazones, para que así podamos vivir quieta y sosegadamente. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento.